Bueno, entonces ahora vamos a hablar de... vamos a ver las situaciones en las que tenemos topografía. Vamos a ver cómo la topografía em, genera circulaciones y movimientos de aire. Básicamente lo que hace la topografía es durante el día hacer generar que haya diferentes superficies con diferentes calentamientos. Si tenemos superficies en las que la radiación incide en forma más perpendicular, van a tener más calentamiento que otras superficies en las cuales la radiación solar incide en forma menos perpendicular. Eh, Esto, bueno, no se mareen con esto, pero esta es la expresión matemática que explica esto, ¿no? Que es la ley del coseno. Lo que dice es que si tenemos un haz de radiación, que es este SI, la radiación la intensidad de radiación que se va a experimentar en una superficie va a ser esa radiación incidente, o sea, qué intensidad tiene, por el coseno del ángulo con el que incide. Si ese ángulo es cero, tenemos que incide en forma perpendicular. Entonces podemos ver en el gráfico que la cantidad de radiación es máxima. En cambio, si ese ángulo tiende a 90 grados, o sea, si la radiación es paralela a la superficie, no tenemos intensidad de radiación, o sea que esa superficie no se va a calentar. Eh, Eso pasa durante el día. Durante la noche lo que va a hacer la pendiente es que digamos, el enfriamiento va a actuar en todos lados, algo ya hablamos de esto, pero las diferencias de altura van a hacer que el aire frío drene hacia las partes más bajas. Entonces eso va a quedar otro flujo, otro movimiento de aire. Con respecto a lo primero, acá hay unas mediciones que están hechas para diferentes pendientes de laderas de montañas y diferentes orientaciones, digamos este, oeste, norte, sur, tanto en los equinoccios como en los solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Esto está hecho en los 40 grados norte, que es una latitud equivalente a Bariloche, que estamos en los 41 grados. Entonces, bueno, podemos ver algunas cosas, ¿no? Los equinoccios son los momentos de transición entre verano y otoño, por ejemplo, o invierno y primavera, ¿no? Desde el punto de vista de la radiación son equivalentes. Climáticamente por ahí no, porque es diferente la temperatura, pero desde la radiación, desde el punto de vista de la radiación del sol, son equivalentes. Entonces, fíjense, esto para 40 grados norte, el máximo de radiación en los equinoccios están en una ladera que mira al sur con 45 grados de, de inclinación. Eh, Esto en nuestro caso, en el hemisferio sur, sería al revés, ¿no? Sería una ladera que mira al norte. Le sigue una superficie horizontal, que es la línea negra esta que está acá. Bueno, esto es medio obvio, las pendientes que están al este reciben la radiación más temprano, en las horas, digamos, esa curva de radiación está corrida hacia las horas más de la mañana. Si hubiera una pendiente oeste, la recibiría la radiación más hacia la tarde, ¿no? La pendiente norte que está acá no recibe prácticamente radiación. Sería el caso de una pendiente sur nuestra, ¿no? Una pendiente sur durante el otoño. En el verano, el solsticio de verano, que es el momento de más radiación solar, el máximo ya no está en la 45, sino está en una superficie horizontal. En un plano horizontal se recibe la máxima cantidad de radiación. Le sigue una superficie que está a 45 grados. Eh, y bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Que las pendientes que miran al este reciben la radiación más temprano. Después, fíjense el solsticio de invierno, fíjense que la intensidad, el gráfico tiene otra escala, no llega hasta 1000, llega hasta 800. Menos cantidad de radiación y el día más corto, ¿no? Ya vemos que el amanecer no está desde las 5 de la mañana y el anochecer a las 20, sino que está mucho más acotada el horario de radiación directa, ¿no? Las pendientes que miran al norte ni aparecen, están en sombra. Las pendientes que están al norte a más de 26,5 grados. Cada latitud tiene su ángulo donde va a recibir más radiación digamos, en el solsticio de invierno o en los equinoccios. Eso depende de cada latitud, va a ir variando ese ángulo. Pero básicamente la idea es esta, ¿no? Que esto es para el hemisferio norte. Si tenemos el pendiente que mira al sur, va a recibir más radiación que una que viene al norte, ¿no? Fíjense el área donde se tiene que distribuir la radiación acá y acá donde se tiene que distribuir. A su vez, eso también cambia estacionalmente, ¿no? Fíjense que en el solsticio de verano va a recibir más radiación, o sea, más perpendicular, una superficie que esté más cerca del plano horizontal que una que está inclinada. En cambio, en invierno, como
el ángulo del Sol es más bajo, va a recibir más radiación en una superficie que está inclinada y que mire, en nuestro caso, al norte, ¿no? Las pendientes que miran al sur están mucho menos favorecidas en ese sentido. Bueno, esto es más o menos, seguimos con lo mismo. Esto es un cálculo que está hecho para 45 grados norte durante los equinoccios. Entonces fíjense que acá tenemos diferentes orientaciones, ¿no? La pendiente que más radiación recibe, perdón, esto es intensidad de radiación y esto es ángulo del Sol. Las pendientes que más reciben radiación son las pendientes que miran al sur, en otro caso serían las norte, y el máximo grado está alrededor de los 45 grados. Esto es para esta latitud, para otras latitudes es diferente. Y las pendientes que menos radiación reciben son las pendientes que miran al norte, en nuestro caso serían las sur. Y a partir de cierto ángulo, ya directamente no reciben, están en sombra esas pendientes. Entonces esto tiene efectos ¿no? que se pueden ver en el paisaje. Esto es una imagen que la saqué de Google Earth de la zona de Paso Córdoba, donde fíjense que las pendientes norte no tienen son mucho más áridas, no tienen vegetación, y las pendientes sur tienen vegetación, bosque o matorral, un bosque bajo. Entonces tiene un efecto, digamos, el microclima se puede ver, digamos, a largo plazo los efectos, ¿no? Como que la persistencia de condiciones de más calentamiento hacen que sea una superficie más árida, que tenga menos disponibilidad de agua, que eventualmente no se pueda desarrollar vegetación. Eso también lo podemos ver, ¿no? Qué sé yo, si suben al mailing toda la subida del caracol antes de la última parte, digamos la primera parte del caracol, donde estamos en bosque de Coihue, son unos árboles gigantes. Esa parte seguramente nunca, ni siquiera se debe haber pasado un incendio hace muchísimos años. Entonces están los coihues más grandes que hay en el parque nacional, más o menos. Y del otro lado, si se asoman ahí de la Almohadilla para el otro lado, van a ver que es muy diferente. En la pendiente esa es muy diferente la vegetación que se desarrolla. Y las condiciones climáticas también, digamos, si van caminando en un bosque, adentro de un bosque de Coihue, una pendiente que mira al sur, las condiciones son mucho más húmedas, mucho más frías. Bueno, entonces, a todo esto a qué va? A los tipos de circulación, ¿no? Esta es la circulación de valle. En este caso, esto es lo que se da durante el día y serían los vientos que se dice circulación o vientos anabáticos. Entonces, ¿qué es lo que imagínense que esto es un caso ideal, ¿no? Es un valle que tiene una orientación norte-sur y que es bien simétrico, ¿no? Entonces, durante el día las pendientes se van a calentar más. Imagínense que esto sigue para arriba y la cabecera del valle está por acá. Entonces, se van a calentar más las pendientes, y se va a generar una circulación tanto al nivel longitudinal del valle como transversal, ¿no? Porque todas las pendientes están recibiendo más radiación que el fondo del valle. Entonces se va a generar esta circulación lateral y una circulación, digamos, longitudinal. Esto es bien un caso ideal y bien simétrico, ¿no? Como que hay ascenso en las laderas. De vuelta, esto se dan condiciones de alta radiación y vientos débiles, de mayor escala. Entonces, las diferencias de calentamiento establecen un gradiente de densidad de presión, y ese gradiente de presión termina generando esta circulación. Si en ese ascenso que se produce en las crestas digamos, en las crestas de las montañas, si ese ascenso eventualmente el enfriamiento adiabático por expansión adiabática llega al punto de saturación, se forman como estos corredores de nubes que van paralelos con las crestas de las montañas, ¿no? Esto lo podemos ver acá en este esquema. Esto es lo que sucede, y en esta foto, que si bien no es una situación, es una foto aérea, si bien no es una situación simétrica ideal como vimos recién, pues se puede ver que más o menos coincide toda la formación de estas nubes con las crestas, las partes más altas de la montaña. Porque justamente lo que está viendo acá es ascenso en las laderas.
Durante la noche, si de vuelta, si tenemos estas condiciones de poco viento de mayor escala y encima tenemos enfriamiento radiativo bueno, se va a generar un enfriamiento, pero digamos, el aire frío que se genera en las partes más altas, al ser más frío, va a ser pesado y va a tender a bajar. Entonces, la circulación del aire va a hacer que va a descender a lo largo de las laderas, ¿no? Tanto en forma transversal al valle como en forma también longitudinal. Y esto se llama flujo catabático, vientos catabáticos. Entonces, digamos, en condiciones ideales, digamos, que tenemos un valle, en las laderas del valle van a estar estos vientos de pendiente, digamos, tanto si es anabático hacia arriba como catabático hacia abajo, y después también va a haber una circulación, digamos, en sentido longitudinal en el valle, que va a ser también, si es catabático va a ser en el centro del valle, va a ser hacia abajo, y si es anabático al revés. Pero bueno, las situaciones en la realidad son bastante más complejas, ¿no? Esto es un ejemplo de una formación en, en los Montes Apalaches, que es el este de Estados Unidos, donde se puede ver que en este valle que tiene una orientación más o menos norte-sur, se establece esta circulación, que están la circulación, digamos, longitudinal y las circulaciones transversales, pero bueno, después la topografía es mucho más compleja en otras regiones y puede ser bastante más complicado eh, de entender. Bueno, el flujo anabático, digamos, no nos quedamos solamente con la circulación, sino que implica otros fenómenos también, ¿no? Algo ya vimos con lo de las nieblas de la semana pasada. Eh, esta circulación, digamos, el aire puede circular o también establecerse en las zonas bajas del terreno, o quedarse estancada. Se dan eh, en inglés le dicen frost pocket, vendrían a ser bolsones de aire frío, ¿no? Que en las partes bajas del terreno, donde el flujo del aire se bloquea por algún motivo, se hacen estos bolsones de aire frío que son bastante característicos, digamos, en el cual las heladas pueden ser bastante más severas que en las pendientes de la montaña y eventualmente también es donde se forman las nieblas, ¿no? Acá tenemos un corte, esta imagen no sé si la vimos, acá tenemos un corte transversal a lo largo de un valle, esto es a la altura del terreno, el área asombrada, y acá tenemos temperatura, ¿no? En la otra escala. Entonces fíjense que la temperatura más o menos coincide, las partes más altas están más cálidas que las partes más bajas, ¿no? Como esto indica que el aire frío se va depositando en las partes más bajas del terreno. Esto tampoco sé si lo habíamos visto, esto bueno, representa, es una animación de cómo se da ese flujo, esto es durante la noche con enfriamiento radiativo, como el aire, digamos, que se enfría toda la superficie, termina drenando por las pendientes hacia las partes más bajas del terreno, se establece como una especie de río de aire frío, ¿no? Fíjense que le llaman Cold Air Lake, ¿no? Lagos de aire frío, son como eh, justamente eso, ¿no? Como estanques de aire frío, son súper estables y se quedan estancados en las partes más bajas del terreno. Y solamente desaparecen cuando empieza a haber, o cuando se levanta viento, por algún motivo, puede ser que cambien las condiciones de más escala y haya viento y se produce turbulencia y mezcla, o la radiación solar, ¿no? Cuando entra la radiación solar empieza a calentar, esto lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que también veíamos la semana pasada, ¿no? Como eventualmente estos lagos de agua fría, de aire frío, eventualmente llegan a la saturación y producen las nieblas, que es un fenómeno bastante complejo porque no solamente se llega a esto por enfriamiento radiativo, sino también puede haber aporte de humedad de un río o un cuerpo de agua. Bueno, intervienen varios fenómenos. Bueno, ¿cómo sucede cómo desaparecen estos bolsones de aire frío por lo general? Bueno, esto es a lo largo esto es durante la noche que se establece este bolsón de aire frío en el fondo del valle. Este es el perfil de temperatura, ¿no? Que desciende a medida que nos acercamos a la superficie. Pero a medida que recibe radiación, esto es bien temprano en la mañana, fíjense cómo acá se da vuelta el gradiente de temperatura, aumenta ligeramente en superficie porque la superficie está recibiendo calor. Entonces eso se empieza a generar unas mini térmicas que van
producen turbulencia y va mezclando el aire, va desapareciendo. Acá sigue avanzando, ¿no? Y a determinada hora, después del mediodía puede ser, depende de cuán intensa sea la radiación, eventualmente la turbulencia termina de mezclar el aire frío que queda y desaparece. Bueno, ¿y cómo desaparece? Bueno, durante el día se forman estas... Acá tenemos todo el proceso, ¿no? Durante la noche, esto es al anochecer, durante la noche digamos, el aire frío desciende y se forman estos piletones de aire frío. Entonces, cuando aparece el sol, las térmicas que se van a formar por calentamiento, por radiación, van a aparecer mucho más fácil, les va a costar mucho menos formarse en las crestas de la montaña porque justamente no tienen que, digamos, no se tiene que destruir, la energía no tiene que usarse para destruir esos piletones de aire frío. Entonces van a aparecer estas térmicas primero en las crestas de la montaña y después, en última instancia, la turbulencia va a terminar de hacer desaparecer estos piletones de aire frío. Otra circulación que se da, que es bastante común en las zonas de glaciares, es vientos anabáticos bien localizados en la zona de glaciar, porque el glaciar siempre está frío, porque tiene mucho albedo, refleja mucha radiación, se calienta poco, entonces es una superficie, y bueno, es en la temperatura de equilibrio de los glaciares, ¿no? Que están de 0 grados para abajo, entonces el aire siempre se enfría, el aire que circula cerca de un glaciar siempre se enfría y al estar más frío que el aire circundante es más pesado y drena, ¿no? Entonces se genera una circulación, un flujo de aire que se derrama hacia el fondo del valle y esto en Tronador se siente bastante. Por lo menos yo, metido bien adentro de los valles, se siente. Y a la tardecita también, en Pampalinda incluso, se siente bastante este flujo de aire frío que baja del glaciar. En una mayor escala es la circulación que domina adentro, al interior del continente antártico, ¿no? Todos los vientos, todo el flujo del viento superficial, la Antártida es muy alta, digamos, las partes más altas están arriba de los 3000 metros, entonces el aire frío tiende a fluir hacia las partes más bajas, te dan todos estos vientos anabáticos que van hacia la costa.